a Él escucha bien y te hará brillar. Entonces vamos a comenzar esta reunión a la manera de nuestro Padre Celestial con la primera oración. Hermanita Fabiola, adelante por favor, es un honor. Con su permiso. Amado Padre, en esta mañana te damos gracias por el regalo que nos has dado de la vida, también por las pruebas y desafíos, porque allí aprendemos tu voluntad y tu misericordia y vemos los milagros. Gracias por este cuerpo físico tan maravilloso que creaste para nuestros espíritus. Gracias por el acompañamiento que nos das a diario de tu espíritu para poder guiarnos, para poder fortalecernos, para ser protegidos de las acechanzas del enemigo. Gracias por la expiación de tu Hijo Jesucristo, el sacrificio tuyo como Padre y el de tu Hijo. Gracias por ser el Padre de nuestros espíritus y siempre por tu acompañamiento y tu protección, demostrándonos tu inmenso amor. Te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas que estamos en este grupo, bendícelas individualmente y en familia. También te pedimos que ahora para el maestro o maestra tenga tu espíritu para que su clase sea sellada a nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. Padre, te pedimos perdón por las tristezas y ofensas o cosas que hayamos hecho incorrectas, la cual te ha afectado. Te pedimos perdón, te pedimos ayuda para seguir tu ejemplo, tus pasos y ser también, ayudarte en tu obra, en este recogimiento de Israel. Ayúdanos a tener el espíritu de Elías para entender que los otros seres que están al otro lado del velo necesitan nuestra colaboración y nuestro apoyo. Ayúdanos a que seamos diligentes, que despertemos de ese letargo espiritual que a veces poseemos. Te pedimos todo esto con mucho amor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanita Fabiola Montoya, por esa hermosa oración. Ahora pasaremos con el mensaje espiritual a cargo de hermanita Gloria Sánchez. Sí, hermanita, buenos días con todos. Buenos días, hermanita. Adelante, por favor. Gracias. El pensamiento espiritual se encuentra en Enos 1, el 1, el 3, el 4 y el 5. Vamos a ver un pedacito de cada uno para que seamos pronto. Dice, mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor. Las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron en mi corazón profundamente, y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor y clamé a Él con potente oración y súplica por mi propia alma, y clamé a Él todo el día, sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos, y vino a mí una voz diciendo, Enos, tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Hermanitos, esta escritura nos narra cómo el padre de Enos le predicó el evangelio que le llegó al corazón. Él llegó a tener mucha fe y clamó a Dios por el perdón de sus pecados para la paz de su alma. Y escuchó la voz de Dios perdonándole y bendiciéndole. Esta escritura nos da un claro ejemplo de cómo debemos empezar a predicar el evangelio primero en nuestros hogares, a nuestros hijos y familia, para que sepan a quién acudir para el perdón de sus pecados y así gocen de las bendiciones que da el evangelio de Jesucristo. Tengo un fuerte testimonio de cómo cuando predicamos, instruimos y compartimos nuestro testimonio a nuestros hijos constantemente, el evangelio de Jesucristo penetra en sus corazones y les ayuda a tener el Espíritu del Señor, llegando a ellos a ser fieles discípulos de Jesucristo. Muchas veces no será fácil, pero tenemos que ser el ejemplo y perseverar. La noche de hogar, las oraciones en familia, los himnos, los discursos de los profetas en las conferencias, y con la ayuda de Dios poco a poco lo vamos logrando. Y ver lo maravilloso que todas las cosas, ¿no?, que observan nuestras familias, ellos están pendientes de lo que nosotros hacemos. Y en momentos de desafíos ellos desean también participar de lo que sabemos y nos acerca más a Dios, como el orar y ayunar, para tener una relación más íntima con el Señor. Tengo mucho gozo en mi corazón, hermanos, ver cómo una hermana me acompañó a ayunar y ahora en este nuevo ayuno que estamos haciendo se ha unido otra de mis hermanas. Estoy muy agradecida a ver cómo nuestro Padre Celestial está hablando en el corazón de ellas. Sé que todas las cosas tienen un propósito para Dios y que podemos estar preparados para
que podamos ser de ayuda a nuestra familia, a nuestros hermanos. Testifico que si nos esforzamos en prepararnos para poder compartir y poner en práctica el Evangelio y sus leyes del Señor, podremos llenar de esperanza y deseo de llegarse a otras personas a nuestro Salvador Jesucristo. Lo comparto con mucho amor y agradecimiento en el sagrado nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Entonces, muchas gracias, hermanita, por ese poderoso y hermoso pensamiento espiritual. Hermanita Gloria Sánchez, muchas gracias. Y también a la hermanita Fabiola Montoya por la oración tan hermosa. Ahora, sin más, le damos pase a nuestro querido maestro Edwin Flores, que nos va a brindar, que tiene una clase preparada muy hermosa el día de hoy, la cual titula Predicar el Evangelio de Paz. Adelante, mi hermano. Adelante. Bien, a ver. Bueno, algo que estuve pensando desde que me tocó la clase, desde que me dijeron la clase que íbamos a dar, era cuán importante es hoy en día el Evangelio, ¿no? Cuántas cosas están sucediendo. Vemos que hay muchísimas cosas que están pasando alrededor del mundo, ¿no? Tanto como dificultades por diferentes tipos de problemas, como incluso a veces rumores de guerra y cosas así, ¿verdad? Entonces, como dice el título, predicar el Evangelio de paz. El elder Russell M. Nelson habló en la última conferencia justamente de general sobre este tema, ¿no? De predicar el Evangelio y se centró mucho en los misioneros y también en el hecho de poder compartir el Evangelio. Y una pequeña frase que dejó es: tenemos la sagrada responsabilidad de compartir el poder y la paz de Jesucristo con todos los que nos escuchan. Entonces, más que nada, me gustaría que alguien me pudiera leer la parte que dice aquí paz. ¿Algún voluntario, por favor? Te apoyo, mi hermano. En las Escrituras, la paz puede representar tanto la ausencia de conflicto y disensión como la calma y tranquilidad interior que nacen del Espíritu de Dios da a sus fieles. ¿Qué puedes entender por eso, Pablo? A ver, hermanito, lo que puedo entender al respecto es que en las Escrituras, tanto en el libro de Mormón, que es el testimonio o la prueba fehaciente de que Jesucristo vive, está representado mediante paz, y las historias son contadas de una manera como lo quiere nuestro hermano mayor Jesucristo, ¿no? De una forma ecuánime, tranquila, evitando el conflicto directo si es que es posible. Sabemos que existen todo tipo de pruebas y diferentes aflicciones con las cuales tenemos que lidiar con personas a veces un poco que salen de control o no tienen control de su persona, no tienen desarrollado esta parte de la inteligencia emocional, lo cual personalmente no los juzgo. Sin embargo, hacemos lo posible para que estas personas puedan ser mejores, porque todos merecen una segunda o tercera oportunidad si nos arrepentimos de corazón. Y eso es lo que te puedo compartir, mi hermano, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Claro, ¿no? Eso es una parte muy importante y como bien sabemos nosotros de las Escrituras, se nos habla muchas veces de que cuando meditamos el libro y oramos, creo que todos, es algo que todos hemos hecho, el hecho de orar para preguntar si es verdad. Y se nos dice que aquellos sentimientos que nos da el Espíritu cuando nos responde son justamente esos sentimientos, ¿no? De paz, felicidad, tranquilidad. Son sentimientos buenos. Y justamente son esos los sentimientos que nos da el Espíritu, cuando sabemos que realmente nos está respondiendo. Entonces, esa es una manera de saber cuando el Espíritu está a nuestro lado, por la paz y la tranquilidad que nos da, la felicidad que podemos tener. Ahora me gustaría que alguien pudiera ayudarme a leer, por favor, la parte que dice Evangelio. Yo, hermanita, podría leer Está bien, hermana, gracias. Evangelio. El plan de Dios para la salvación del hombre hecho posible mediante la expiación de Jesucristo. Excelente. ¿Qué puede entender, hermana, por lo que dice aquí del Evangelio? Que, o sea, el plan de Dios
de nuestro Padre es mediante hecho nuestra expiación. Todo lo que pasó en la cruz, todo lo que sufrió nuestro Señor por nuestros pecados en el plan de salvación, el Evangelio. Exacto. Entonces, como podemos ver, el plan de salvación, ya que todos conocemos, es justamente el que se hizo posible mediante la expiación de Jesucristo, ¿no? Sabemos que si Él no hubiese sido crucificado en la cruz por nosotros, pues de alguna manera nosotros no podríamos tener la oportunidad de llegar más adelante a la vida eterna. Pero es gracias a ese sacrificio que Él hizo por nosotros que nosotros tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Para seguir progresando tanto espiritual como temporalmente. Entonces ya tenemos lo que es el significado de paz y lo que significa el evangelio. Ahora me gustaría que alguien me pudiera explicar qué es lo que piensa por predicar el evangelio de paz. ¿Algún voluntario? Sí, buenos días. Buenos días, Bueno, hermanita. el Evangelio de Jesucristo es un evangelio de paz donde se predican las buenas nuevas para que los hombres podamos sentir gozo a través de su palabra. En ese evangelio se explica la expiación de Jesucristo, que es para todos los hijos del Padre Celestial, tanto los que están en esta tierra como los que han pasado el velo o los que van a nacer. Entonces, a medida que nosotros aplicamos todos los principios que aprendemos, comprendemos el plan de Dios, empezamos a sentir calma, tranquilidad, empezamos a tener un propósito y, y queremos que otras personas también gocen de esas bendiciones. Y comenzamos a predicar a otros. Y así es como la obra misional se lleva a cabo. Pero también nosotros predicamos mediante el ejemplo a nuestras familias, a nuestros hijos y a las personas que nos rodean, porque no queremos que este evangelio sea para pocos, sino para todos los hijos de nuestro Padre. Exacto. Si bien es cierto, sabemos que siempre se nos ha hablado de predicar el evangelio a cada uno de nosotros, ¿verdad? Siempre se nos ha hablado de poder compartir el evangelio y de ayudar a que el evangelio pueda llegar a todas las personas, ¿sí? Entonces, es una parte muy importante lo que cumple aquí la misión, ¿no? El saber que los misioneros ayudan en parte de ello es muy importante. El hecho de que ellos puedan estar predicando y llegando a las personas. Probablemente muchos de nosotros llegamos de esa manera con los misioneros, ¿no? Por medio de la predicación. Quizás algunos ya nacieron dentro del evangelio con sus familias. Sin embargo, otra gran parte, estoy seguro que llegaron de esa manera, ¿no? Entonces, me gustaría que alguien pudiera leer aquí segundo de Nefi 31:20, por favor. ¿Quién nos podría ayudar? Yo, hermanito, A ver, hermana, dice por favor. 2 Nefi 31:20. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, dice el Padre, tendréis vida eterna. ¿Qué puede entender de este pequeño versículo, hermana? Es una promesa, hermanito. Es una promesa, si nosotros perseveramos hasta el fin, deleitándonos en la palabra, seguimos adelante, cumpliendo los mandamientos de nuestro Señor, con amor, con esperanza por Dios y por todos los hombres, tendremos la vida eterna. Amén. Exacto. Es una promesa que se nos hace. Entonces, lo que más me llama la atención es como dice, ¿no? Si marchamos delante, deleitándonos en la palabra de Cristo y perseveramos hasta el fin, tendremos la vida eterna. Creo que muchos de nosotros lo que más añoramos es eso, poder llegar a la vida eterna con nuestras familias y poder ser felices, ¿no? En la eternidad con ellos. Entonces,
si sabemos esto, ¿cuánto más no queremos nosotros que otras personas puedan conocer el Evangelio? De pronto, cada uno de nosotros tenemos algún familiar que no es parte de la iglesia, que de pronto no conoce el Evangelio. Sin embargo, pienso que a cada uno de nosotros nos gustaría ello, que pudiera conocer el Evangelio, que pudieran ser felices por medio de él. Entonces, es una parte muy importante el hecho de poder compartir el Evangelio con ellos. Ahora me gustaría que alguien pudiera leer el cuadro que está aquí al lado, por favor. ¿Algún ¿Le voluntario que nos ayudo, pueda leer? hermano? Está bien, hermana, por favor. Dice así: los profetas previeron nuestros días en los que habría guerras y rumores de guerras, y cuando toda la tierra estaría en conmoción. Como seguidores de Jesucristo, suplicamos a los líderes de las naciones que encuentren soluciones pacíficas a sus diferencias. Hacemos un llamado a las personas de todo el mundo para que oren por los necesitados, para que hagan lo que puedan por ayudar a los afligidos y para que busquen la ayuda del Señor para poner fin a cualquier conflicto grave. Hermanos y hermanas, el Evangelio de Jesucristo nunca ha sido tan necesario como lo es actualmente. La contención contraviene todo lo que el Salvador defendió y enseñó. Amo al Señor Jesucristo y testifico que su Evangelio es la única solución duradera para la paz. Su Evangelio es un Evangelio de paz. ¿Qué puede entender aquí, hermana, de lo que habló? Siempre he dicho yo y de acuerdo a las palabras que ha dicho los profetas y más nuestro profeta Nelson, que nosotros vinimos en esta última dispensación, en estos últimos tiempos, con un propósito. Él decía una vez que los mejores guerreros de la persistencia fueron puestos en esta dispensación, en esta última dispensación y en estos últimos días, para nosotros enseñar el Evangelio, promulgar, exponerlos a todos, darlo a conocer a todos el Evangelio. Se necesita ese Evangelio de paz. ¿En qué consiste ese Evangelio de paz? Es aquel que nos ayuda a fortalecernos en medio de nuestras pruebas, ayudar a otro a desarrollar el amor y la aceptación de las personas. Es tan importante ahora las revelaciones dadas. Yo me quedo aterrada como el Señor le revela a nuestro profeta, como las últimas cosas de aceptar, cómo convivir con personas, ¿sí?, de otro sexo o de otras diferencias étnicas o diferentes culturas, credos. Lo importante es amarlos, aceptarlos y verlos como el Señor los ve, como hijos espirituales de Él, apoyarlos. Entonces tenemos una gran responsabilidad y sé que aceptamos nosotros esa misión desde la persistencia. Entonces Él nos llama, nos hace un llamado de amor, de ayudar a sus hijos, de fortalecernos nosotros y de fortalecer a los demás. Lo necesitamos porque no estamos guerreando con uno o dos espíritus, estamos guerreando con legiones, ¿sí?, que ellos conocen y una vez juraron vengarse de nosotros, porque nosotros luchamos contra ellos. Yo testifico que no estamos solos, que el Señor, por medio de su espíritu, nos va a ayudar a sobrellevar las penas, a ayudar a ver a los otros como el Señor los ve, como hijos espirituales. Él nos va, por medio de su espíritu, nos acompaña a ser mejores y ayudar a los demás a regresar a casa, porque no solamente soy yo, sino a las personas que están a mi alrededor. Y el Señor, por medio de su espíritu, nos guiará a buscar a esas personas sedientas de la palabra del Señor. Y esto lo digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Exacto, hermana. Como dice, es muy importante, de verdad. Aquí el presidente Russell M. Nelson tocaba ese tema justamente por la coyuntura que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Tantos problemas, ya sea por, digamos, la pandemia que ocurrió y que, dicho sea de paso, aún no pasa, ¿no? Ahora quizás ha bajado un poco el tema de las infecciones y todo ello, sin embargo, sigue aún ello. Y de la misma manera con las guerras, ¿no? Que muchas veces vemos en las noticias de los problemas que hay en otros países, en otros continentes. Entonces es por eso que él nos hacía este recalco, ¿no? De recordar que ya los profetas habían anunciado de estas cosas, de los rumores de guerra, de los conflictos que habrían y de tantas cosas, ¿no?
Es por eso que él dice que hoy en día es muy importante el hecho de compartir el Evangelio. Entonces, aquí al lado hay una pequeña parte que nos dice: su Evangelio es la única respuesta cuando muchos en el mundo están aturdidos por el temor. Esto recalca la necesidad urgente de seguir la instrucción del Señor a sus discípulos, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese versículo se encuentra en Marcos 16:15. Entonces, es muy importante lo que hoy en día están haciendo los misioneros. Sin embargo, no todo depende de ellos. Muchas veces también nosotros mismos, como miembros, podemos compartir el Evangelio no solamente a nuestras familias, sino a los conocidos que podamos tener. O algún amigo que de pronto esté pasando por momentos difíciles y pues podemos animarle con con un pequeño mensaje o algo sobre el Evangelio. Me gustaría que alguien pudiera ayudarme a leer lo que dice aquí en Alma 17:9, por favor. ¿Algún voluntario? Yo, hermanito. A ver, hermana, por favor. Alma 17:9. Y sucedió que viajaron muchos días por el desierto y ayunaron y oraron mucho para que el Señor concediera que una porción de su espíritu lo acompañase y estuviese con ellos, a fin de que fuesen un instrumento en las manos de Dios para llevar a sus hermanos, los lamanitas. Si es posible, fuese el conocimiento de la verdad, al conocimiento de la depravación de las tradiciones de sus padres, las cuales no eran correctas. ¿Qué puede entender de este pequeño versículo, hermana? Que pues ellos viajaron por muchos días en el desierto, ¿no? Ayunaron, oraron mucho y el Señor les concedió una porción de su espíritu, pero también hicieron la depravación de las tradiciones que no eran correctas, ¿no? Algo que ellos dicen, que dice aquí, es que ellos estaban predicando, ¿verdad? Y ellos pidieron que el Señor les concediera una parte de su espíritu justamente para que puedan llegar a ser instrumentos y puedan llegar a compartir el Evangelio con los demás. Más que nada, efectivamente, con los lamanitas, ¿verdad? Porque ellos querían eso, ellos querían justamente que puedan conocer el Evangelio y que puedan realmente de alguna manera arrepentirse de las cosas que estaban haciendo porque sabían que estaba mal. Pero aquí hay una parte que dice, y ayunaron y oraron mucho. Entonces, ellos trataron de justamente poder avanzar y trataron de hacer todo lo posible para que el Señor les pudiera ayudar por ese lado, porque sabían que realmente era muy importante que el Espíritu los acompañara. Entonces, para que ellos pudieran realmente llegar al corazón de sus hermanos, ellos oraron y ayunaron mucho, algo que es muy importante hoy en día. Y sabemos que gracias a ello pudieron hacer mucho por otras personas, ¿no? Entonces, alguien que pueda leer la parte de aquí abajo, por favor, que está en rojo, ¿algún voluntario? Yo puedo leerlo, mi hermano. A ver, hermano, por favor. Tenemos la sagrada responsabilidad de compartir el poder y la paz de Jesucristo con todos los que escuchen y todos los que permitan que Dios prevalezca en su vida. ¿Qué es lo que puede entender de de esta pequeña frase, hermana? Cuando nosotros nos bautizamos, recibimos una responsabilidad, recibimos bendiciones y responsabilidades. Entonces, pienso que al momento de hacer este convenio del bautismo, también como todos los que siguieron a Alma, usted recuerda que hicieron, se les preguntó, ¿no? ¿Estáis dispuestos a cargar las cargas los unos de los otros? ¿Estáis dispuestos a levantar ¿no? al necesitado, etcétera? Entonces, parte de ello, de nuestra responsabilidad como miembros, es dar la mano a toda persona sin juzgarla, ¿no? A toda persona que quiera escuchar el Evangelio, predicarlo y darlo a conocer a toda persona, ¿no? A toda criatura, que como dicen las Escrituras. Y esa es nuestra responsabilidad como miembros. En mi experiencia personal, me gusta compartir el Evangelio
si es que tengo la oportunidad y si es que el Espíritu me lo indica en el momento, hazlo, hazlo. Siento que debo compartir el Evangelio con cada persona, así me sienta avergonzada a veces, ¿no? Digo, el hombre humano. Pensamos, no, ¿qué va a pensar? O tengo vergüenza, o quizás piense que estoy loco o loca o algo así. Entonces digo, no, tengo que vencer ese temor y testificar que Jesucristo vive y que Él cambió mi vida y que Él es el bienhechor de todas las cosas buenas que a mí me pasan, ¿no? Y quiero compartir ese mismo gozo con esas personas. En el nombre de Jesucristo, amén. Es también parte de nosotros el hecho de poder predicar el Evangelio, de poder ayudar y animar a que otros también puedan aprender del Evangelio. Entonces, me gustaría que ya para finalizar alguien pudiera ayudarme a leer la parte de aquí de Rosado, por favor. Yo lo puedo hacer, mi hermano. Dale, Pablito, te escuchamos. Gracias, mi hermano. Todos los misioneros enseñan y testifican del Salvador. La oscuridad espiritual en el mundo hace que la luz de Jesucristo sea más necesaria que nunca. Todos merecen la oportunidad de saber en cuanto al Evangelio restaurado de Jesucristo. Cada persona merece saber dónde puede hallar la esperanza y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bien, Pablito, explícanos un poquito de qué has podido entender de esta pequeña frase. Claro que sí, mi hermano. Es bastante profundo lo que podemos discernir, lo que podemos desglosar de ese pequeño texto, ¿no? Todos los misioneros enseñan y testifican de Salvador, porque tienen un testimonio. Al igual que nosotros tenemos un testimonio, es como una energía que recibimos que nos insta a seguir en el camino, a seguir adelante, ministrando a cada persona a la cual podamos. La oscuridad espiritual, tanto como el enemigo está trabajando, nosotros de la misma manera estamos trabajando por la luz de Jesucristo. Lo tomamos como un faro, ¿no? Como un faro de luz, como un faro de guía que nos muestra la señal, nos muestra por dónde debemos seguir, cuál es el camino que debemos tomar. Y esto lo hace por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo obtenemos ese poder y esa energía que nos pueda guiar? Cumpliendo los mandamientos, renovando nuestros convenios. Entonces, todos merecemos esa oportunidad de saber en cuanto al Evangelio, ¿no? Todos merecemos conocer su palabra para poder ser salvos, para poder arrepentirnos, perdonar a todas las personas que podamos y también ser misioneros de tiempo completo, donde cada persona es escuchada, ¿no? Se le puede escuchar. Y Camachito a mí me parece excelente. Prende su cámara. Saludos de mi hermano. Hola, hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Se te escucha claro y fuerte, mi hermano. Claro y fuerte. Pero por acá hay cristiano. Oye, muchachos, justo escuchando en la casa muy atentamente. Bueno, les quiero compartir. La obra misional, no le digo yo, estoy repitiendo las palabras. No recuerdo qué presidente o qué apóstol fue que lo dijo, pero recuerdo estas sabias palabras. Que la obra misional es la sangre de la iglesia. ¿Se imaginan qué sería de la iglesia sin misioneros, misioneras? ¿Se imaginan eso? Es algo, realmente, voy a bajar el problema. ¿Se imaginan realmente cómo es? Recordemos esto, que nosotros no estamos trabajando por ese lado del velo, pero que del otro lado del velo también sigue trabajando. Y más tarde, más aún. ¿Cuántas legiones? No. ¿Cuánta infinidad de personas, de almas hay allá? Imaginémonos eso. Son muchísimas las personas que necesitan del Evangelio. Y se tiene que predicar, se va a predicar a toda persona tiene que saberlo. Y de igual manera que nosotros aquí en esta tierra, tenemos que hacerlo. Es tan importante esto que estamos tocando, pero esta semana Edwin se está tocando. Ayudemos a que todo esto se pueda hacer realidad. Está en nuestras manos. Hemos sido, como en la mayor ley con la oración, si no me recuerdo, hemos sido separados por estos tiempos. Hemos sido.
yo me duda de eso. Con esto, bueno, yo he aprendido que no hay duda de eso. Estoy personal y con mi propia comprensión. Y es lo que pueden decir mis hermanitos. Gracias por eso, hermano José. Y solo para terminar con ello, con la clase, pues recordar lo que dice aquí en Doctrina y Convenios 115, el 5, ¿no? De cierto os digo a todos, levantaos y brillad para que vuestra luz sea un estandarte de las naciones. Debemos procurar ser una luz para los demás, para aquellas personas que no conocen el Evangelio, para que puedan conocerlo por medio de nosotros. Ser una guía, ser aquellos que ayudemos a que ellos puedan conocer el Evangelio y puedan estar en el camino por medio de nosotros. Tratar de ser un ejemplo para que podamos ayudar a ellos a conocer el Evangelio y a ser felices con ellos, con el mismo Evangelio, ¿no? Entonces, hermanos, sé que la iglesia es verdadera y que la obra misional es muy importante hoy en día para poder ayudar a que las personas conozcan el Evangelio y puedan estar en el camino correcto. Sé que realmente es muy importante y que a medida que nosotros procuremos ayudar y enseñar a las demás personas, podremos ver milagros en nuestras vidas mientras que más nos enfoquemos en ello. Y todo esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén, mi hermanito Edwin. Flores, muchas gracias por esa poderosa clase, poderoso mensaje, el cual nos hace recordar nuestro trabajo, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, en la parte terrenal. Muchas gracias. Ahora vamos a terminar a la manera del Señor, por favor, porque ya se cierra el Zoom. Con la última oración la tenemos para nuestra hermanita Angélica. Por favor, adelante, hermanita. Está bien, hermanito. Nuestro amado y bendito Padre Celestial, gracias por este día, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das cada día. Gracias también, Señor, por las bendiciones, por las pruebas que nos das para poder nosotros mejorar como seres humanos. Y también, Señor, predicar a nuestro prójimo con todo nuestro amor para poder nosotros enseñarles, Señor, y aprender también de ellos, Señor. Yo sé que hoy en día a veces no es fácil, Padre, de repente tratar con una persona que no es miembro, pero podemos lograrlo, Señor. Solamente guíanos con tu Santo Espíritu para lograr y para continuar, Señor, en tu obra, que podemos nosotros hacerlo, Señor. Siempre llevarnos de tu mano, Padre. Yo siempre digo esto, Señor, que tú nos acompañes, Padre, en todo momento para hacer las cosas correctas. Porque a veces, Señor, de repente no estamos haciendo las cosas correctas, pero yo sé que tú nos puedes hacer que nosotros sintamos el Espíritu, Señor. Te agradezco por las escrituras, por cada día, Señor, arrodillarme a tu persona, Padre, para poder mejorar como ser humano también, Señor. Y gracias también por esta clase hermosa, Señor, por esos alimentos espirituales que nos das en la mañana. Te agradezco mucho y toda esta cosa lo dejo en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanita. Qué hermosa oración. Listo, Feliz día, entonces hermanitos. nos estamos viendo el lunes con más clases de guía divina.